Bueno, ahora vamos a seguir trabajando con el tema de funciones polinómicas, ¿sí? Pero vamos a enfocarnos en otra cosa, ¿sí? En este nuevo práctico vamos a enfocarnos en otro contenido, ¿tá? Pero antes vamos a hacer como un resumen de lo que hemos venido trabajando, a grandes rasgos, ¿no? Entonces, vamos a recordar que nosotros trabajamos en el repartido anterior con funciones polinómicas, en general de tercer grado, ¿sí? Y estábamos enfocados a la representación gráfica de esas funciones polinómicas, ¿sí? Lo que buscábamos era hacer un bosquejo de gráfico y para eso hacíamos un estudio analítico que era ir recabando algunos datos, ¿tá? Por ejemplo, nosotros, dada una función, ¿sí?, polinómica definida por una expresión f de x, ¿sí?, que era de tercer grado, nosotros habíamos calculado, por ejemplo, ¿no?, la ordenada en x igual 0, ¿no?, en x igual 0, o ordenada en el origen, como le llamamos a veces, ¿no? ¿Qué más? Otra cosa que habíamos estado trabajando, por ejemplo, era el cálculo de imágenes, ¿no? ¿Sí? Imágenes. ¿Sí? Cálculo de imágenes, hemos trabajado. ¿Qué otra cosa? Hemos hallado las raíces, ¿no?, de una función polinómica de tercer grado, ¿sí? ¿Cómo hallamos las raíces? Y bueno, ¿sí?, resolvimos, ¿no? Resolvemos f de x igual 0, ¿no? Entonces, calculado las raíces, se resume a resolver una ecuación que f de x es igual a 0. Ya lo hemos trabajado bastante, ¿no? ¿Qué otra cosa hemos hecho? Bueno, una vez que tengo las raíces, puedo hacer el estudio del signo. Todo esto son cosas que hemos trabajado, ¿no? ¿Qué más hemos hecho? Y bueno, después, al final, el bosquejo del gráfico, ¿no?, que era lo que apuntábamos. Entonces, todo esto nosotros hemos trabajado y lo vamos a seguir haciendo. Vamos a seguir haciendo bosquejos de gráfico y para eso vamos a tener que recabar toda esta información, ¿tá? Pero ahora nos vamos a concentrar en una cosa. Y quiero que nos concentremos en una cosa, en esto, ¿sí?, que es el cálculo de raíces. Si ustedes recuerdan, en el repartido anterior, ¿sí?, habíamos hecho el cálculo de raíces para varias funciones polinómicas. Pero lo que yo había destacado en cada uno de esos cálculos que tuvimos que hacer y en las funciones polinómicas que trabajamos, ¿sí?, fue que la expresión de las funciones polinómicas que hemos trabajado estaban factorizadas, ¿tá? Entonces, por ejemplo, vamos a recordar alguna, ¿sí?, del que está incluso en el repartido. Vamos a hacer alguna división acá. Yo le voy a recordar la función polinómica del ejercicio 6, que aparecía y decía, bueno, una función g de x, ¿sí?, una función g que está definida por la expresión g de x igual x más 2 por, ¿no?, y después menos 3x cuadrado más 3. ¿Sí? Entonces, la mayoría de las funciones polinómicas que nosotros hemos trabajado eran de esta forma. Estaban expresadas de esa forma, la expresión que las definía, perdón, estaba escrita de esa forma. ¿Cómo? Factorizada, escrita como una multiplicación. ¿Y para qué nos sirve eso? Bueno, para esto. La ventaja de tener la expresión de la función factorizada es para el cálculo de las raíces. Si yo tengo esta expresión factorizada, digo, bueno, si tengo que resolver, estoy haciendo un resumen, ¿no?, g de x igual 0, si para hallar las raíces tengo que resolver esta ecuación, entonces lo que hago es igualar la expresión a 0. X más 2 por menos 3x cuadrado más 3 igual 0, ¿no? Más 3 igual 0. Entonces, calcular las raíces se resume a resolver esta ecuación. Y esta ecuación es una ecuación que está igualada a 0 y esta expresión está factorizada, ¿sí?, porque yo le había dado la expresión de una función factorizada. Entonces acá, para resolver esta ecuación, podemos usar propiedad jankeliana. Entonces decimos, bueno, para que este producto de estas dos expresiones sea igual a 0, ¿no?, tengo dos opciones por propiedad jankeliana. Una
que el primer factor sea 0, o sea, que la x sea igual a menos 2, y ahí ya tengo una raíz. ¿Sí? Y otra opción es que este otro factor sea 0. O sea que menos 3x al cuadrado más 3 sea igual a 0. Que tendría que resolverlo, ¿no? Es de segundo grado. ¿Sí? Puedo usar Bhaskara siempre, la fórmula para resolver una ecuación de segundo grado, o en este caso, como es incompleta, puedo usar un mecanismo alternativo para resolverlo, ¿sí? Que es despejar la x en este caso. ¿Tá? Como solo uno de los dos términos tiene x, la despejo. Me queda menos 3x2 igual a menos 3, x2 igual a menos 3 dividido menos 3, x2 igual a 1 positivo, ¿sí? Y x es igual a, tengo dos soluciones, más o menos raíz de 1. O sea que hay una solución que es x igual, se ve poquito, x igual más 1 y x igual menos 1. Pero con el rojo no se vio demasiado, pero está. Estos son los cálculos, dejando la x igual lo fui diciendo. Entonces, una vez, cuando yo tengo la expresión de la función factorizada, y esto me quede claro, me facilita para calcular las raíces, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo que calcular al fin y al cabo a resolver una ecuación de segundo grado y una ecuación de segundo grado y una ecuación de primer grado, ¿tá? Usando la propiedad hangeliana, obviamente. ¿Tá? El tema es que ahora no siempre vamos a tener la expresión de la función factorizada. Muchas veces no la tenemos factorizada. ¿Ah? Voy a borrar ahora. ¿Ah? Muchas veces nosotros no tenemos la expresión de la función, ¿sí? La expresión, la expresión que define la función, perdón, no la tenemos factorizada. Y a veces la tenemos ya escrita, desarrollada. Por ejemplo, en el ejercicio 7 del repartido anterior, que lo habíamos trabajado, ¿no? Aparece una función que es f de x, ¿sí? Ejercicio 7, f de x igual, no vamos a hacer todo el ejercicio 7, simplemente lo vamos a invocar para que tengan presente lo que estuvimos trabajando. x3 más x2 menos 2x. Y ustedes de esa función tenían que calcular las raíces. ¿Ah? Entonces pueden decir, bueno, esta es una función de tercer grado, pero no está factorizada. ¿Sí? Y todos los ejercicios que habíamos hecho antes, la característica que tenían era que la expresión estaba factorizada. Entonces ustedes me pueden decir, bueno, si la expresión no está factorizada, yo no puedo calcular las raíces. Y tienen razón. ¿Sí? Nosotros acá no podríamos calcular las raíces, porque yo agarro y digo, bueno, para calcular las raíces voy a resolver f de x igual 0. Es decir, calculo los valores de x para los cuales la imagen de la función f me da 0. ¿No? Entonces, agarro la expresión que tengo igual a 0. x3 más x2 menos 2x igual a 0. Entonces, calcular las raíces de esta función polinómica equivale a resolver esta ecuación. Pero no sabemos resolverla. ¿Por qué? Porque si no está factorizada, no puedo aplicar propiedad hangeliana. La propiedad hangeliana la puedo aplicar solamente cuando tengo una multiplicación, ¿sí? De dos o más factores, ¿no? Igualado a 0. Acá lo tengo igualado a 0, pero no tengo multiplicación. Entonces, ¿qué hacemos en estos casos? Y bueno, lo que vamos a hacer es factorizarla nosotros. Si yo no se las di factorizada, o si no la teníamos factorizada la expresión, la factorizamos nosotros. ¿Ah? Bueno, entonces, en este caso, que ya lo habíamos trabajado, y al que no lo había visto, lo veo ahora, lo que hacemos es factorizarla, ¿sí? Teniendo en cuenta la particularidad de esta expresión. Fíjense esta expresión que define la función de tercer grado. Término de grado 3, término de grado 2, término de grado 1. El que no está es el término independiente. Entonces, ¿qué característica tienen estos tres? Que los tres tienen término con x. ¿Sí? Los tres tienen x, tienen un factor x. Entonces, lo que hacemos acá cuando vamos a resolver la ecuación es decir, bueno, tengo los tres términos que tienen x. Puedo sacar una x a cada uno de factor común. ¿Ah? Puedo extraer x de factor común. Entonces, es decir, lo que pienso es decir, a x3 le voy a sacar un factor x, a x2 un factor x, y a menos 2x un factor x. Y vamos a ver cómo escribimos eso. ¿Ah? Digo, voy a poner x de factor común, lo que decimos sacar x de factor común. Y digo, bueno,
¿Qué pasa si a x3 le saco un factor x? ¿No? Recuerden que x3 es x por x por x, por si alguno está perdido. Si le saco una x, ¿qué me queda? Si le saco esta x, ¿no? Me queda x por x, o sea, x2. ¿Sí? ¿Por qué digo que le saco un factor x? Porque después cuando desarrolle, lo voy a multiplicar. X por x2 me da x3. ¿Sí? Vamos a pensarlo con el otro. Esto es como un borrador, ¿no? x2, ¿no? Que es x por x. Si le saco una x, ¿qué me queda? Solo x. ¿Sí? Acá como tienen coeficiente 1 no pasa nada. Después, menos 2x. ¿Sí? Si le saco un factor x, ¿qué me queda? Y menos 2. ¿Ah? Entonces, lo único que hicimos fue factorizar la expresión que no estaba factorizada. ¿Por qué la pudimos factorizar así? Porque no tiene término independiente. Se puede sacar una x de factor común, ¿sí? En cada término, y me queda expresada así. ¿Ah? Y ahora, una vez que la tengo factorizada, que yo la factoricé, lo puedo resolver usando la propiedad hegeliana. Digo, bueno, ¿sí? Acá tengo el producto de dos factores, este y este. ¿Cuándo va a ser igual a 0? Cuando x sea igual a 0, de donde sale una raíz es x igual a 0, y la otra, el otro caso en que este producto es igual a 0, es cuando x al cuadrado más x menos 2 es igual a 0. ¿Sí? Obviamente, esto es una ecuación de segundo grado, la tengo que resolver usando la fórmula de Bhaskara, o el procedimiento que quieran, ¿sí? Y nos va a dar dos soluciones. Yo no voy a hacer todo el planteo de la resolución de esta ecuación, ¿sí? Pero simplemente vamos a poner, las soluciones de esta ecuación son x igual menos 2 y x igual 1. ¿Sí? Entonces, usando la propiedad hegeliana, nosotros vemos que una raíz, ¿sí? Una solución de esta ecuación, perdón, es x igual 0, la otra es x igual menos 2, y la otra es x igual 1. Y ahí están las tres soluciones, ¿tá? De esta ecuación. ¿Sí? Entonces, a lo que vamos ahora es, nosotros podemos resolver ecuaciones de tercer grado cuando están factorizadas, y si no están factorizadas, las tengo que factorizar yo. ¿Está? Y eso es lo que vamos a empezar a hacer ahora. Es decir, bueno, esta expresión de tercer grado, ¿sí? Que no tenía término independiente, cuando calculamos las raíces, queda fácil de factorizar. Ahora ya saben que cualquier función de tercer grado que no tenga término independiente la pueden factorizar así, y no hay ningún problema. Pero el tema es si hay otro caso. Por ejemplo, si acá tuviera más 5, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo factorizo eso? Y bueno, es lo que vamos a ver ahora. ¿Ah? Entonces, en lo que nos vamos a enfocar ahora es en cómo factorizar, ¿sí? Polinomios de tercer grado, ¿sí? O mayor. ¿Sí? Y para eso necesitamos ver un contenido nuevo. ¿Ah? Es decir, para poder factorizar polinomios de tercer grado o mayor, ¿sí? O de menor grado, para factorizar polinomios precisamos saber división entera de polinomios. ¿Ah? Y ahí vamos a concentrarnos un poquito. Entonces, me gustaría que anoten ahí la idea, por ejemplo, ¿no? Que es la siguiente. Para calcular las raíces de un polinomio, digo polinomio de tercer grado porque podría ser de cuarto o más grado, ¿no? Pero vamos a enfocarnos en los de tercer grado, ¿sí? Para que no quede tan genérico. Entonces, para calcular las raíces de un polinomio de tercer grado, ¿sí? Tenemos que resolver la ecuación f de x igual a 0. ¿No? Y para resolver esa ecuación de tercer grado, ¿sí? Debemos factorizarla, debemos escribirla factorizada. ¿Ah? Es la idea de todo lo que dije. Debemos escribirla factorizada. ¿Ah? Entonces, el problema está en factorizar un polinomio de tercer grado. ¿Ah? Cuando no tenemos la expresión de la función factorizada, la tenemos que factorizar. ¿Ah? Entonces, pongan esa idea y que les quede escrita ahí, y que es en base a lo que dijimos. ¿Ah? Entonces, ahora nos vamos a concentrar en
cómo poder factorizar esas diferencias de tercer grado. Ahora, dijimos que teníamos que ver un contenido nuevo que era división entera de polinomios. Pero no vamos a empezar de una con división entera de polinomios. Vamos a ver algunas cosas que ustedes ya saben, ¿sí? Para que tengan una idea antes de empezar ese tema. ¿Qué es lo que ustedes ya saben? Ustedes ya saben división de números, ¿sí? Y ustedes ya saben factorizar números. Por ejemplo, el término factorizar capaz que es nuevo de este año, ¿sí? Pero ustedes ya lo han hecho, capaz que no con ese nombre. Si yo le digo el número 6, ¿no? Factorice el número 6. Si le digo factorice, quiere decir que lo escriba como una multiplicación. Y bueno, lo escribimos 3 por 2. Eso lo hacemos mentalmente. Decimos, bueno, ¿qué número multiplico para que me dé 6? Si digo el 15, tenemos 5 por 3. A 15. Empezamos dos números que se multipliquen para que me dé 15. El tema es cuando nos da, tengo un número que es muy, muy grande, o que no quiero hacer las cuentas mentales, capaz que se me complica la factorización. Es decir, ver qué números multiplico para que me dé ese resultado. Entonces, cuando uno trabaja el tema división, ¿sí? Una de las cosas que nos permite hacer la división es factorizar. ¿Cuándo? Supónganse que yo les digo 15 dividido 3, ¿no? ¿Cuánto da 15 dividido 3? Bueno, habría que hacer la cuenta, ¿no? Pero que no se hayan olvidado de hacer división. Entonces, ahora digo, bueno, 5 por 3 me da 15, y al 15 0. ¿Sí? ¿Qué pasa con esta división? Bueno, esta división me dice que 15 dividido 3, ¿sí? Me da 5. El dividendo 15, el divisor 3, y el cociente 5. Y el resto 0. Cuando uno tiene una división que el resto es 0, ¿sí? Es una división exacta, lo que puede decir es que si hacemos 3 por 5, ¿cuánto me va a dar? 15. Entonces, siempre tener una división exacta nos permite factorizar el dividendo. Dividendo, divisor, cociente y resto. No sé si no los dije mal ahí en la primera vez que los dije. Dividendo, divisor, cociente y resto. Cuando el resto es 0, que es una división exacta, ¿no? Lo que me permite es escribir factorizado el dividendo. Agarro y digo, bueno, al 15 lo puedo escribir como el divisor por el cociente. Divisor que es 3 por el cociente que es 5. ¿Sí? Más el resto, que el resto es 0. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Sí? Esto se los recuerdo por si alguno no se acuerda. Cuando uno tiene una división, ¿sí? Dividendo, dividido el divisor, ¿sí? Me da un cociente, podemos llamar Q, y un resto de R. ¿Sí? Siempre que uno tiene una división, hay una relación entre esos ingredientes de la división, que es que el dividendo es igual divisor por cociente, ¿no? Cociente más el resto. Lo que ustedes capaz llamaban la verificación de la división. Bueno, es una condición que se tiene que cumplir, que el dividendo es divisor por cociente más el resto. Y además se cumple, ¿sí? Cuando uno hace divisiones, que el resto tiene que ser menor que el divisor. ¿Por qué eso? Porque recuerda que no me puede sobrar, ¿sí? Más que el divisor. Entonces, esto es algo que ustedes sabían de antes, ¿sí? Por lo que habían trabajado antes de división, ¿sí? Que simplemente es recordar cuál era la relación entre dividendo, divisor, cociente y resto. Que ahora lo vamos a usar mucho, y el que no se acuerda, se lo va a acordar. Así que pueden anotarse eso si quieren, que esto era lo que se cumplía con números. ¿Qué vamos a usar de este tema de división entera de polinomios? Lo que vamos a usar es que cuando una división, de división entera mejor dicho, en este caso con números, cuando tengo una división exacta, me permite factorizar el dividendo. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es, ¿sí? Hacer divisiones de polinomios, y cuando sean exactas, me va a permitir factorizar el dividendo.
Porque recuerden que vemos división, el tema de división de polinomios, con el único objetivo de poder factorizar, ¿sí?, un polinomio. ¿Para qué? Para después que lo tengo factorizado, poder calcular las raíces. ¿Ah? Entonces, ahora vimos lo de división entera, ¿sí? La idea, nada más que la idea, ¿sí?, con números. ¿Ah? Por ejemplo, vamos a ver otro ejemplo, ¿sí? ¿Qué pasa si tengo esta división? 24 dividido 5. ¿Ah? ¿Cuánto da? 24 dividido 5. Y bueno, tengo que ver cuántas veces entra el 5 en el 24. 4 por 5 me da 20. Y me sobran 4. ¿Sí? Entonces, dividendo, divisor, cociente y resto. ¿Ah? ¿Qué se cumple acá? Y bueno, se tienen que cumplir estas dos condiciones. Cuando escribo el dividendo, es divisor por cociente más el resto. Más el resto que es 4 también, ¿no? ¿Qué otra cosa se cumple? El resto es menor que el divisor. Pero ahora yo les pregunto, ¿no? El resto de lo que me sobró es menor que el divisor. ¿Sí? Si no, entraría una vez más. Entonces, lo que yo les pregunto es, con esta división, que es una división entera de números, pero no es exacta, porque el resto no me dio 0. No es 0 el resto. Entonces, esta división no es exacta. Si tengo una división que no es exacta, ¿me permite factorizar el dividendo? Y ustedes lo ven acá eso, dice 24 es igual a 5 por 4, que acá tengo una multiplicación, pero acá aparece una suma. Entonces, cuando tengo una división que no es exacta, no me va a servir para factorizar el dividendo. ¿Está? Solamente cuando sean divisiones exactas. Entonces, si yo les pido factorizar el 24, que ustedes puedan agarrar y decir, bueno, la división que me sirve para factorizar el 24 es hacer 24 dividido, ¿no?, un número que me dé la división exacta. ¿Cuál es el número? Y el divisor que puede, hay varios, ¿no? Puede ser 2, puede ser 4, ¿no? Puede ser 6, puede ser 3, puede ser 12, ¿no? Cualquiera que me dé la división exacta. Supónganse que elijo el 6, ¿no? Dividido 6. 24 dividido 6, ¿sí? Bueno, veo cociente. ¿Cuántas veces entre 6 y 24? 4. 4 por 6, 24. El resto es 0, ¿sí? ¿Qué me permite hacer eso? Decir, bueno, 24 es igual a divisor por cociente más el resto que es 0. O sea que es divisor por cociente. 6 por 4. ¿Ah? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros siempre es esto. Vamos a tener un polinomio que va a ser nuestro dividendo, ¿no? Vamos a tener otro polinomio que va a ser un divisor, ¿sí? Y lo que vamos a buscar es que ese divisor que tengamos nos dé una división exacta. ¿Ah? Sea un divisor para una división exacta. ¿Para qué? Para poder factorizar el polinomio. ¿Ah? Entonces, ahora lo expliqué la idea de lo que vamos a hacer, porque después cuando aparezcan los polinomios vamos a tener que hacer bastantes cuentas, pero la idea es esa, es siempre trabajar con divisiones exactas que nos permitan factorizar el polinomio. ¿Para qué? Para calcular las raíces. ¿Ah? Bueno, entonces, todo esto que vimos, todo este video, es para tener una idea de lo que vamos a hacer, ¿sí? Porque van a aparecer procedimientos nuevos, cálculos nuevos, alguno que otro se va a trancar en alguna cuenta, ¿sí? Van a tener que practicar, pero todo lo que queremos saber de división, el objetivo nuestro para entender cómo se hacen divisiones enteras de polinomios, es para poder factorizarlos y calcular la raíz. ¿Ah? ¿Cuándo los podemos factorizar? Cuando la división que estoy trabajando es una división exacta. El resto me da 0. Si el resto me da 0, divisor por cociente, me da el dividendo. ¿Está? Así que esa es la idea. La idea es ver división para factorizar polinomios. Bueno, y esto va a quedar por acá, ¿sí? Y ahora en el próximo ya vamos a ver cómo se define división para polinomios, división entera para polinomios, porque esto era con
números naturales nomás, ¿ah? Para tener la idea, ¿sí? Así que por ahí estaríamos. Vamos a poner pausa.